Pues aquí está, empezamos esta nueva sección, que son los libros poéticos, también se llaman sapienciales. Una palabra muy elegante que quiere decir sabiduría. Les recuerdo el famoso, todas las veces lo pongo, la distinción de los libros, la Torá, o sea, la ley, la instrucción, se puede decir también, la enseñanza, y allí pues tenemos los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, eso ya lo vimos. Después vimos los profetas, así se llama la división, donde se encuentran Josué, jueces, vimos también Samuel, vimos a Reyes, y luego nos pasamos a los que se conocen como los escritos, los Ketubim, y allí pues ya vimos también Crónicas, y luego terminamos la vez pasada con Esther, Esdras y Nehemías. Y ahora vamos a pasar a esta división que se conoce como también tenemos esta división, ¿se acuerdan? El 5-12, 5-12, y en medio el 5, es decir, 17, 5, 17, y decíamos que está muy parejito, los 5 del Pentateuco, los 12 de la historia, en medio los 5 que vamos a iniciar hoy, luego los profetas mayores, que también son 5, y los menores, que son 12, entonces muy equilibradito, no muy matemático el asunto aquí. Y estos libros, que se llaman sapienciales, o libros poéticos, son 5, están allí en medio. Los autores de estos libros, pues en su mayor parte son David y Salomón. El libro de Job, que es el que vamos a ver hoy, no se sabe quién escribió, pero tenemos una teoría por ahí que ahorita vamos a ver. Y las fechas pues abarcan por ahí del 1000 antes de Cristo hasta el 800 por ahí, ¿no? O quizá el de Job es incluso anterior. Y el periodo que abarca la mayoría, como digo, Job es una excepción, es la monarquía. Entonces, realmente la herencia literaria de los grandes David y Salomón, básicamente. El contenido de estos libros, pues es de alabanza, son también regaños, son exhortaciones, son consejos. Y el tema central, sin embargo, de todos ellos, es la exaltación a Dios a través de la sabiduría y la lírica. Es decir, esta poesía es poesía para ser cantada. Nosotros actualmente tenemos, pues, rastros de esto. Si buscan a lo mejor la ópera, podemos decir que son poesías cantadas. Tenemos también poesías que no se cantan, que nada más se declaman y ya. Pero estos son poemas que tendrían que ser cantados, o sea, están musicalizados. Y las palabras claves de los 5 son la sabiduría, la exaltación a Dios, el consejo y excelencias. La excelencia de la sabiduría, la excelencia del cantar a Dios. Entonces son los libros que sí son poéticos, pero los temas pues siguen siendo teológicos. Job, otra vez va a ser la excepción. Job por eso tiene un lugar muy, muy importante dentro de los libros poéticos o libros sapienciales. Ahí están los 39. Job es el primero de estos libros poéticos del Antiguo Testamento. Ya dijimos, se comprende también Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y también se les llama de sabiduría o sapienciales. Y la mayor parte de los libros, estos están escritos en forma poética. Entonces podemos decir libros poéticos o libros sapienciales. Es realmente apropiado llamarlos de las dos formas. El libro es probablemente uno de los libros más antiguos que existen. Sin duda es el más antiguo de la Biblia. Según el lenguaje, los que se dedican a estudiar con mucho cuidado estas cuestiones, nos dicen que el libro tiene arcaísmos, sí tiene palabras antiguas, unas palabras que ni siquiera se entiende muy bien cuáles eran, no muchas, pero no hay que otra por ahí que, bueno, se traducen, pero la historia y la realidad socioeconómica que se ve representada en el libro parece que trata del tiempo de los patriarcas, de la época de Abraham. Entonces Job es uno de esos patriarcas que en la Biblia también se llaman reyes, no rey en el sentido como actualmente la reina de Inglaterra, sino que una persona que tenía una posición social importante y que tenía personas a su alrededor que le reconocían como líder, que le reconocían como jefe, como de un clan. Y es uno de los personajes al estilo de Melquisedec, es un siervo de Jehová, pero no relacionado con la historia del pacto, en el sentido de ser un portador de la promesa o un instrumento en la realización de los propósitos salvíficos de Dios. En ese sentido, no. Es muy probable que Job fuera contemporáneo incluso de Melquisedec. Melquisedec, que si se conoció o no con Abraham,
Parece ser que es de esa época. Como les digo, es un personaje que sí se reconoce como histórico, pero no hay mucho de él, porque este libro no es histórico, sino es poético, es sapiensal. Pero ahí está, el señor Job. Él se caracteriza por una trascendencia, una excelencia literaria sensacional. Es uno de los más grandes poemas de la literatura universal. No estamos seguros quién fue el autor, como dice, hay una teoría que ahorita vamos a ver, pero sí sabemos que como poeta, la persona que escribió este libro realmente es es entre los grandes. Hagan de cuenta, para nosotros, un Shakespeare o un Dante, un Virgilio, la gente que realmente escribe cosas que van a durar para siempre, jamás. Son obras literarias. Víctor Hugo era un gran admirador del libro. Y otros autores que decían, es que este libro es maravilloso, es sensacional, está escrito con una excelencia, y a pesar de que no lo estudiaban en hebreo, sino en las traducciones. Pero reconocían pues como un libro de gran excelencia literaria. Numerosos eruditos han hecho estudios sobre este libro. El gran literato español Fray Luis de León hizo una traducción, un comentario sobre él. Todo esto no es más que decir que Dios nos habla majestuosamente acerca de sí mismo y acerca del hombre. La grandeza de los temas exige un estilo correspondiente. Actualmente tenemos pues un comentario muy importante de Alonso Scheckel, que también toma y retoma sobre todo la tradición católica, muy importante, sobre los comentarios que se han hecho acerca del libro de Job. Además de ser poema, el libro de Job es un drama. Se desarrolla como una obra de teatro y los parlamentos, los diálogos, se van intercalando para tratar los temas, pero no es una comedia y tampoco es necesariamente un drama, es decir, no es una tragedia. Estamos acostumbrados a que las obras de teatro al estilo griego, eran una tragedia donde se mataban unos a otros y al final intervenían los dioses, o una comedia que se proponía ser satírica y hacer reír. Este no, sí es un drama, es una obra de teatro, pero es una obra de teatro con estilo drama filosófico. Se trata de problemas profundos, problemas que la filosofía pues no ha resuelto hasta el día de hoy. Entonces, sí es un libro muy especial porque es de un estilo filosófico. Por eso quizá a veces se lee y no se comprenden muchas cosas, porque realmente el tipo de pensamiento que desarrolla Job es muy profundo. La calidad de pensamiento, la profundidad de percepción en el libro, pues no son menos que en los grandes filósofos de hoy y de antaño. Se han dado muy poco en el teatro obras de este rango. El que hizo algo así, escribiendo teatro o drama filosófico, fue Jean-Paul Sartre. Pero de este estilo así poético y además tan profundo, pues como digo, hay pocos y el libro por eso es quizá difícil, porque pues es filosofía, son pensamientos muy elevados los que trata el libro, y como digo, no es una tragedia, no es una comedia, pero sí es una obra de teatro en el sentido de que hay parlamentos, hay diálogos, hay desarrollo también, hay por supuesto una conclusión. Todo esto no pone, sin embargo, el libro fuera de nuestro alcance. No fue escrito este libro para eruditos. No fue escrito para los rabinos. Digo, en aquella época ni siquiera había rabinos todavía. Nada más había sacerdotes. Es un libro que fue escrito para la gente común y corriente. No fue para académicos y eruditos. Para trata de problemas humanos universales. Y los trata de una manera que es accesible para todos. Toca problemas, pues, que tienen que ver con nuestra experiencia. Y Juan Calvino, por ejemplo, imagínense, predicó a la población de Ginebra una serie de más de 30 sermones sobre el libro de Job. Y se pueden predicar más, ¿no? Pero creo que Calvino dijo, bueno, hasta aquí. Pero se pueden predicar porque hay mucho material, hay mucha profundidad en la manera como este libro aborda los temas. Y más aún porque es poesía. La poesía tiene una riqueza, una profundidad para comunicar el pensamiento, pues muy, muy grande. Ahora, el autor del libro decía que hay una tradición, una teoría, que atribuye el libro a Moisés, que mientras Moisés estuvo en el desierto de Madián, ¿se acuerdan que cuando salió corriendo porque lo iban a matar en Egipto, estuvo en Madián, incluso se casó ahí, cerca de Edom, pudo haber escuchado la historia de Job y tuvo la oportunidad de ponerla por escrito. Entonces, otra vez, esa es una tradición judía, es muy posible, y como les digo, lo que sí sabemos es que es un libro antiguo,
por el tema, pero también por el tipo de lenguaje que emplea. Entonces sí es de la época esta, y a lo mejor, pues sí, lo escribió Moisés. El caso es que no estamos muy seguros porque pues no dice, él no dice quién fue el autor. Y es probable entonces que haya sido él. ¿De qué es antiguo? Es antiguo, que es de la época, y quizá entonces fue Moisés. Para entenderlo mejor, el maestro dividió el libro en 3 partes, muy fáciles, muy sencillas, que tenemos un prólogo y un epílogo. Y en el medio tenemos un coloquio, que es de los versículos 1 del 6 al 2:10, el segundo coloquio, que es el grandotote, y el tercer coloquio, que es del 38 al 42. Les digo, muy fácil la división, así, porque si uno trata de hacer otro tipo de divisiones, a lo mejor es mucho más largo, pero es más sencillo, nada más decir, hay un prólogo o introducción, hay 3 coloquios, 3 escenas, y al final, pues, el epílogo. Hasta aquí vamos bien. El primer coloquio. El primer coloquio es especial. Se ubica entre el cielo y el infierno. Ahora esto diríamos, a ver, ¿cómo? Nos quiere dar a entender que no hay una separación fundamental, sino de que la realidad es que tanto el cielo como el infierno coexisten. Y en realidad tenemos que pensar lo siguiente, que como seres humanos, nuestra percepción de la realidad no es completa, no es absoluta. El único que percibe todo y se percibe a sí mismo es Dios. Pero nosotros, como seres humanos, la perspectiva que tenemos de la realidad es parcial, es incompleta y sujeta a tiempo y espacio. Entonces, nuestra percepción, por mucho que pensemos que estamos en lo correcto, pues varía y les digo, está sujeta a tiempo y espacio. Y el primer coloquio nos pone a pensar que está ocurriendo algo entre el cielo y el infierno. Quizá este es uno de los problemas más serios que el cientificismo de hoy pues enfrenta, porque hemos confundido la realidad con lo que de ella vemos. Hay, bueno, muchas personas que le dicen, pues mira, yo es así, como yo lo veo, es así. Como tú lo ves, pues así es para ti. Y esto ya desde los griegos venía, esta postura que incluso pues cae en un relativismo donde dice, pues la percepción de la realidad es la realidad. Y si para ti esto es así, pues así es para ti. Y para mí es así, pues así es para mí. Bueno, pudiera ser, pero tenemos otros instrumentos y pensamos que utilizando los microscopios, los telescopios, las computadoras e instrumentos electrónicos, pues podemos ver y descubrir la realidad. Pero otra vez tenemos que reconocer que esa realidad va a ser parcial, que esa realidad está sujeta a tiempo y espacio. Es decir, pues esto es así porque yo lo pienso así, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo lo considero así porque yo así lo veo, pues está dispuesto a reconocer que a lo mejor estás equivocado. Y entonces tenemos que estar en constante revisión, y el verdadero científico lo sabe, en constante revisión de nuestras percepciones, para que nuestra percepción realmente concuerde con lo que es la realidad. Y Job nos está aquí diciendo, a ver, mira, ¿qué tal? Que hay una realidad que no puedes ver, pero que ahí está. Y a eso nos llama el escenario del primer coloquio. Vemos pues que hay una dimensión que solamente podemos ver por la revelación. El maestro le llama instrumentalidad de la revelación. ¿Cómo sabemos esto? Solamente por revelación. No lo podemos descubrir con un telescopio. La controversia entre Satanás y Jehová y los efectos de esta controversia en la historia humana. Esto lo hemos visto en otros autores, el más famoso quizás San Agustín, con la Ciudad de Dios, donde hay este conflicto. Ahora, no es un conflicto entre iguales, tampoco debemos pensar al estilo de otras concepciones donde están el yin-yang o el bien y el mal y está el 50% contra 50%. No, no es un conflicto entre iguales, pero sí existe este conflicto. Y si hemos de entender la vida y la historia, tenemos que tomar en cuenta esta controversia, este conflicto entre Satanás y Jehová. Y notamos, por eso decían, es un conflicto entre iguales. Notamos lo limitado de Satanás. Hace guerra contra Dios, pero tiene que pedirle permiso.
Ahora, la maldad que hay en el mundo es obra de Satanás. Busca la manera de separar al creyente de las bendiciones y la alabanza a Dios. Y lo que pasa, aunque no es directamente responsable y no lo efectúa él mismo, es parte de la providencia de Dios. Ese es un punto que hay que entender. Que Dios entonces tiene el control a través de su providencia y de su soberanía. Esta va a ser, les adelanto ya, lo que vamos a aprender en el libro de Job. Y que los sufrimientos son de alguna manera, aún para los justos, parte del plan de Dios. Así vemos a Job, que sufre por las maquinaciones de Satanás y Dios es complaciente. Y no es que Dios se haya ido a dormir, como los dioses falsos que tenían allá en la época de Elías, sino que Él está permitiendo que Satanás actúe. Los sabeos robaron el ganado de Job, que los rayos mataron sus ovejas, que los caldeos se llevaron sus camellos, y un torbellino mató a sus hijos. A ver, ya no tenía nada, no tenía propiedades, no tenía familia, no, a su esposa, y luego Satanás murió de una enfermedad. Los sabeos eran del sur de Arabia, dice Génesis, que eran descendientes de Sem. Los caldeos eran del este de la tierra de Abraham, de por ahí por cerca de Mesopotamia, y que esa era una práctica común, que había grupos que se dedicaban al pillaje, que se dedicaban a ir y saquear a los jeques que anduvieran ahí alrededor. Entonces no había un sistema de policía que les pudiera proteger. Y pues así era como se usaba. Entonces, además de él ya no pudo hacer nada porque se enfermó y así es tonto. Ándale. Ahora, el segundo coloquio. Job y sus amigos. El segundo coloquio es la parte principal del libro. Allí es donde vamos a tener la mayoría de los capítulos. Fíjense cómo están del capítulo 2 al 37. O sea, el grueso del libro es precisamente este coloquio entre él y sus amigos. Llegan a visitarle. El amigos, bueno, entre comillas, porque ellos mismos quieren resolver el problema del sufrimiento de los justos. Ese es el tema, ese es el asunto. Y lo que van a hacer, van a explicar del asunto de una manera según sus luces y van a aplicar toda su experiencia, su preparación, su sabiduría al asunto. Todavía no saben que lo que pasó está ocurriendo por lo que ya ocurrió en los concilios celestiales. Nosotros sí lo sabemos porque el autor ya nos dijo. ¿Y qué nos dijo el autor? Pues que Satanás llegó ante Dios y que Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dice, bueno, vengo de recorrer la tierra. Y dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Cómo es fiel? Y él dice, sí, quítale lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. A ver, bueno, te doy permiso, hazlo. Y después, mira, ¿cómo ves? Dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Llega otra vez Satanás y le dice a Dios, piel por piel, vas a ver, si no luego blasfema contra ti. Y Dios le da permiso y Job entonces es herido con esa enfermedad que puede ser, algunos dicen que es el efiantiasis o que es una sarna o que es pues lo que sea que haya sido. Es algo muy grave. Y llegan los amigos para consolarlo. Ahora nos dice, pues qué bien, Job todavía tenía amigos. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta parte. Satanás ha insinuado a Dios que la fidelidad de Job es mercenaria, que sirve a Dios solamente por interés. Y Dios permite a Satanás demostrar esta acusación. A ver, vamos a ver. Ahora los amigos vienen a consolar a Job. ¿Necesitaba Job ser consolado? Sí. Estaba sufriendo mucho, no solamente un sufrimiento físico, sino también un sufrimiento espiritual, porque nos explicaba cómo es que después de haber tenido todo y no tenía nada. ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? Son 4 los que aparecen, son 3 la mayor parte, pero también hay un cuarto que es Eliú. Uno se identifica como Elifaz, temanita. Ahora, Temán es una región que está conectada con Esaú. Entonces, probablemente, bueno, Temaz, el temanita, era descendiente de Esaú. Bildad, se menciona en Génesis, que era descendiente de Abraham y Ketura, o Ketura. Cuando murió Sara, Abraham tomó a Ketura y uno de la descendencia de ella era ese Bildad. Sofar, no se sabe exactamente de dónde vendría,
era vecino de por allí, pero no está registrado en el Antiguo Testamento. Y también se menciona a un Eliú, el Busita, que era descendiente de Nacor, que era hermano de Abraham. Entonces, bueno, ahí están los tres primero, después llega Eliú, o quizá llegaron los cuatro, pero luego Eliú dice que él era más joven, entonces hizo un poquito afuera. En cuanto a la estructura, pues encontramos los tres ciclos de conversaciones entre los amigos. Elifaz, Bildad, Zofar. Y en el último ciclo es Eliú el que toma el lugar de Zofar. Y Job. Ahora, Job, como puede, contesta a cada uno de sus amigos. Y en esta serie de conversaciones, de discursos, cada ciclo tiene un tema y cada participante tiene su postura filosófica. Entonces vamos a anotar esta última primero. Les decía que este es un drama filosófico. Entonces vamos a ver cuál es la postura filosófica de los amigos. Elifaz. Elifaz se basa en la experiencia. Tiene dos partes, la observación, la iluminación espiritual, la experiencia le da el sentido de la libertad y su experiencia le permite penetrar en la esencia de las cosas. Y por eso usa con frecuencia la frase yo he visto y la pregunta retórica. Entonces, este Elifaz interpreta la realidad sobre la base de la experiencia. Esta postura en filosofía se le llama postura empirista, que pone como base la experiencia, sobre todo la experiencia de tipo físico, que no hay en el conocimiento si no se ha experimentado. Y bueno, él dice, yo he visto, de acuerdo a mi experiencia, Job, esto. Bildad sigue algo semejante, pero él se basa más bien en la tradición. No es tan cortés, no es tan fino como Elifaz, es más directo, más como declamador. No apela por medio de preguntas retóricas. Su método es citar proverbios, citar máximas, sabiduría popular. Y luego aplicarlos como una expresión, pues, de que él sabe de qué está hablando, como una expresión de que así se dice y así es la autoridad. Entonces, para él lo más importante es el argumento de la autoridad, que es lo que dice la tradición. Y por eso dice expresiones como, pregunta ahora a las generaciones pasadas, como si la voz de los padres de las generaciones fuera la voz de Dios. Pero la perspectiva de Bildad es la de la sabiduría acumulada, la de las generaciones, la que se va transmitiendo de generación en generación, aunque no necesariamente sea la sabiduría. Sabemos que muchas veces se transmiten de generación en generación errores, porque la tradición pues no es sagrada, que hay que criticar la tradición para saber si realmente es correcta o incorrecta. Pero la postura de Bildad es esa, que es tradicional, es conservadorista y dice de acuerdo también a lo que sabemos por los antiguos. Esta es la explicación. Él se cree que sabe muchísimo y que las cosas tienen que ser como él las ve. Él es dogmatista. Y Zofar descansa en su capacidad, en su pericia. Es el tipo de hombre de éxito que ha aprendido a confiar en su propio juicio. Habla muy directo y dice, tú dices, tú sabes, si haces esto, tú serás. Es la voz de alguien que sabe ser líder. Es pragmático o práctico. Y es astuto. Su procedimiento le ha dado resultado. Entonces le dice a Job cómo son las cosas, lo que tiene que hacer, da sus consejos. Nunca habla de sí mismo y de su posesión de la verdad, pero él considera que él sabe lo que está haciendo. Y entonces es el tipo de personaje que pues él suele ser muy admirado en la actualidad, es el líder, el que sabe qué hacer. Entonces, en el primer ciclo, los tres, cada uno desde su propio punto de vista, argumentan que Dios es recto, según los conceptos humanos. Y por eso tiene que castigar al malo y bendecir al bueno. Si los tres coinciden en eso, desde su propio punto de vista, ya sea el pragmático, ya sea el empirista, ya sea el conservador, dice, mire, hemos visto de acuerdo a nuestra experiencia, dice el empirista, de acuerdo a lo que nos han transmitido los antiguos, dice el tradicionalista, de acuerdo a lo que yo sé, a lo que yo he practicado, dice el pragmático, que Dios tiene que bendecir al bueno y que tiene que castigar al malo. Esa es la tesis, de que al malo le va a ir mal y al bueno le va a ir bien. No pueden concebir esos tres que están juzgando a Dios según el criterio humano.
Es algo así, dice el maestro, como medir ejidos por cucharadas. No, así no se usa. El Job es consciente de su justificación. Él es creyente. Él sabe que no es malo. Él dice, pero yo no he hecho nada malo. Yo he vivido una vida, pues, delante de Dios justa y sin embargo, soy castigado. No especula sobre la respuesta, solamente afirma tanto su justicia como sus sufrimientos y dice, yo no entiendo. Para nosotros es muy sencillo. Dios castiga al malo y premia al bueno. El segundo ciclo se enfoca en la respuesta de Job. Los tres amigos insisten en que Job es pecador. Al principio insinúan que Job es pecador, después ya de plano lo empiezan a acusar, porque insisten en que Job no puede afirmar los dos puntos anteriores, que él es justo, pero que además está siendo castigado. ¿Qué se está siendo castigado? Hay una contradicción entre los dos. Job como respuesta afirma que los justos sí sufren y que los malos no siempre lo hacen. Se nota que Job de un momento en que está fastidiado con sus amigos y más está apelando a Dios. Es que yo no entiendo, si Dios no viene y me explica, yo no entiendo qué está pasando. Los justos sí sufren, amigos. Los malos no siempre lo hacen. En el tercer ciclo, los primeros dos amigos hablan de nuevo y hay una voz nueva. La filosofía de los amigos no ha cambiado. Ahora son más directos y tenaces. Ahora acusan a Job y de manera muy fea. Los argumentos que tuvieron han empleado sí tuvieron efecto, claro, pero se convencieron a sí mismos de que ellos tenían la razón, que no era posible que Job fuese bueno y además justo y además que fuera castigado. Una cosa curiosa, Bildad niega que un hombre pueda ser justo para con Dios. ¿Sabrá que se condena a sí mismo con su doctrina? Job, por otro lado, sigue protestando su justicia e inocencia. Y en todo esto, pues Job sí está muy dolido y sí sufre, pero sigue creyente. Eliú, quien hablaba antes, toma el lugar de Sofar en este coloquio y hace un resumen de las cosas. Parece que en cierto sentido es un poco más cuerdo que los otros y sugiere que el sufrimiento puede tener propósitos pedagógicos. Él da por sentado que Dios puede tener propósitos que el hombre ignora y apela a la tormenta como una ilustración. Él dice que probablemente los sufrimientos no son necesariamente, como dicen los otros, un castigo de Dios por algún pecado, sino que probablemente Dios usa los sufrimientos para enseñar al hombre e incluso para evitar que el hombre caiga en el pecado de orgullo, de soberbia o de prepotencia. Entonces sufre, pensando quizá en casos como el apóstol San Pablo, de que tiene un sufrimiento y el Señor le dice, bástate mi gracia, no se lo quita. Entonces aquí un poco por allí va la idea de Eliú. Pero todo esto no es más que la razón humana, tratando de entender. Y pues todavía se sigue discutiendo el mismo problema. No hemos avanzado gran cosa. Todavía seguimos pues con este asunto de por qué los buenos, la gente buena, sufre y el malvado, el corrupto, parece que le va muy bien. En el tercer coloquio, ahora sí, desde el torbellino le llega a Job la palabra que esperaba. Él había pedido a Dios que le hablara y Dios le habla. Sus primeras palabras son un buen comentario sobre la filosofía que procede sobre la base de supuestos equivocados. No son en contra de la filosofía ni la sabiduría humana. No estamos diciendo que no hay que estudiar filosofía, todo lo contrario, sino que es aquella sabiduría que se basa en supuestos que no son de la revelación de Dios, que son meramente pensamientos humanos. Y lo que tenemos entonces es que pensar cómo logramos llegar a la sabiduría, pero no por nuestros propios medios. Porque, como dice el capítulo 38, lo malo es oscurecer el consejo con palabras sin sabiduría. Hablar por hablar. Y tratando de usar nuestros propios medios, los medios humanos. Ya decíamos que por definición la filosofía se va a quedar corta, porque nuestros pensamientos, por muy altos que sean, no pueden trascender nuestra finitud.
Si nosotros como seres humanos somos finitos, somos particulares, entonces tratar de entender el universal, tratar de entender algo que está más allá, pues nuestra capacidad intelectual no nos va a dar. Aun cuando seamos muy inteligentes y muy, muy sabios, todavía necesitamos entonces la intervención divina. Y es lo que dice Jehová a Job. El punto pues aquí importante es que la sabiduría humana depende de la revelación de Dios. Toda la larga serie de preguntas que hace Jehová enseña esto, que hay sabiduría y que la filosofía es una actividad legítima. Sí, tenemos que estudiar y tenemos que hacer filosofía. Pero si el hombre escucha a Dios, la respuesta entonces va a ser legítima. Es decir, hay sabiduría y filosofía como actividad legítima cuando se compagina con la voz de Dios. La respuesta de Job, verdadera y válida filosofía. No es que vaya en contra, sino que la filosofía tiene que hacerse también como es sierva, así decían en la Edad Media, ¿no? La sierva de la teología, porque nuestra capacidad racional, que es la filosofía, es tratar de explicar el universo a partir de nuestra racionalidad, se va a ver siempre corta, no nos va a dar, no va a alcanzar. Entonces sí necesitamos la revelación y la revelación de Dios. Dios muestra en su discurso que todo está bajo el gobierno divino. Y solamente si el hombre está dispuesto a ver esto, puede poseer verdadera sabiduría. Y solamente si está dispuesto a escuchar a Dios, puede hacer filosofía. Las doctrinas de la creación, la providencia, son indispensables para un entendimiento del proceso histórico, para una percepción correcta de los problemas de la existencia humana. Entonces tenemos que hacer filosofía, pero escuchando la revelación de Dios. Y estas dos, tanto las doctrinas de la creación como la providencia, son indispensables para poder entender el mundo, para poder entender el cosmos. Job tiene palabras de misericordia para los amigos de Job. Dice que él oirá la oración, que Job oró por ellos. Job hizo la oración, hizo los sacrificios también. Dios oyó la oración de Job y los amigos salieron bendecidos y más sabios. En el epílogo, aunque realmente eso no le importa, Job es hecho inmensamente rico. La historia termina con la activa dirección de Dios la casa de la bendición de Jehová, sobre Job, sobre su testimonio a las gentes. Y hay un detalle muy interesante en el capítulo 42:15, donde dice que tuvo sus hijas y sus hijos y que les dio herencia a todos ellos, hasta a sus hijas. Es el reconocimiento de los derechos económicos de las mujeres, que les digo era un poco extraño porque en aquella época no se hacía, pero Job dice, no, aquí a todos les va a tocar herencia. Es como un detalle nada más. Pero el punto final aquí es que él es el que es justificado por la fe vivirá. Del libro de Job, bueno, hay varias cosas, ¿no? Para empezar, ¿cómo se da la relación entre la prosperidad, la adversidad y la fe en Dios? Hay dos posturas generalmente opuestas. Uno es el evangelio de la prosperidad y el otro es el evangelio de la pobreza. ¿Podemos confiar en Dios en medio del sufrimiento? ¿El éxito económico se debe a nuestras habilidades o a la bendición de Dios? ¿Cómo nos ayuda o nos puede ayudar la fe en Dios a enfrentar los fracasos y las pérdidas? Les decía, son las 12. Los que predican que la creencia en Dios, nuestra fe, nos trae prosperidad. Pero los que dicen que no, que es como Jesucristo fue pobre, pues hay que ser pobres. Y entonces tenemos dentro de la iglesia esas dos tendencias. La gente que quiere demostrar que es bendecida porque tiene muchos bienes y la gente que rechaza todos los bienes y se va como ermitaño a comer raíces. Creemos que Dios es la fuente de todo lo bueno. Entonces, ¿qué significa? Si lo bueno desaparece de nuestra vida, abandonamos nuestra fe en la bondad de Dios. La adversidad es una señal de que Dios nos está castigando. Podemos permanecer fieles a Dios en medio del sufrimiento. Eso era muy común. ¿Les recuerdan cuando vino Jesucristo? Le decían al que estaba lisiado, bueno, al ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? No, dijo el Señor, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Los tres amigos de Job piensan que toda aflicción viene como castigo por los pecados. Y que si nuestros pecados no son manifiestos, el sufrimiento es prueba de nuestra hipocresía.
Ven a alguien sufriendo y dicen, no lo admite, ¿verdad? Es un hipócrita, tiene pecados escondidos por allí. Elio difiere, aumenta que el castigo es correctivo más que punitivo. No es castigo por el pecado, sino para evitar que uno peque. No está tan mal, pero no del todo correcto tampoco. Y el hombre, con su mente finita, incapaz de comprender el mundo que le rodea, no podrá comprender la soberanía de Dios, los misterios de la creación, el gobierno divino del universo. Todos estos pensamientos sobrepasan nuestro entendimiento. Le decía a nosotros, por definición, que somos seres particulares, finitos, sujetos a tiempo y espacio. Realmente no podemos afirmar que es posible conocer con nuestra mente, con nuestra razón, conocer y explicar los misterios de la creación, del gobierno divino del universo, pero tenemos la palabra. Tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas que son fieles y verdaderas. El misterio del sufrimiento. Es lo que tenemos aquí y el maestro así le llamó Job, el misterio del sufrimiento. Como decían los amigos, todo sufrimiento es resultado del pecado personal. Esa es la insistencia de ellos, pero no es así. No todo el sufrimiento es resultado del pecado personal. Este mundo es injusto y caído. A veces los malvados prosperan y muchas veces los justos sufren. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Dice Romanos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, fíjense cómo dice ahí arriba, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe y lo hace. ¿Pero qué es lo que sí sabemos? Noten el siguiente. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces no sabemos qué pedir, no nos preocupen y el Espíritu pide por nosotros. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que a los que Dios ama, todas las cosas pues son para bien. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo único que sabemos, es la esperanza que tenemos. Es lo que sí sabemos. La explicación, ¿por qué tendremos que sufrir hambre, desnudez, peligro, muerte, angustia, espada? Pero lo que sí sabemos es que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nada, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tiempo para preguntas, comentarios. Bueno, pues muchas gracias por esta plática, realmente ha sido muy edificante. A ver, tiempo de preguntas, comentarios. Sí. Sí, Alex, prende tu Alex. micrófono. Yo les tengo una pregunta. A ver. Pues nos hablaste de Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú y por supuesto la voz de Dios. Pero hay otra voz más. ¿Quién es y qué es lo que dice? Es más, es un solo versículo. Y no es de tarea, ¿eh? Porque es de la lección Ese no de lo hoy. mencioné, pero sí está. Claro que sí, Alex. Sí, así es. Así es, así es. A ver, ¿quién quiere responder? Y responderíamos hoy, no es de tarea. ¿Será Satanás? No, eso sí lo mencioné. Es la Hay mujer. otra voz. Pero él no se dirige A Job. a Job. Maldice a Dios y muere. La esposa Sí, muy bien. Tu La esposa. Sí, que también, no lo mencioné. Sí. Pero qué cariñosa. Ha Sí. recibido
Es Pues el mucha capítulo crítica y 2, también hay otros versículo que han 9. tratado de defenderla. Sí. Unos que la han puesto, pero sí como lazo de cochino. Otros que han tratado de justificarla, de defenderla incluso. Sí. ¿Y sería la misma con la que tuvo todos los hijos después? Pues no dice, no dice. ¿No, verdad? ¿Quién sabe? Pues a lo si mejor fue la no. misma o fue otra. Ah, pero pues fueron 10, yo creo que está medio complicado, ¿no? Porque los otros ya estaban grandes. Sí, otra no. Sí, Pienso que Edil, fue otra. da la palabra a Edil. Que también se alude de que fue un excelente sacerdote. Fue un excelente sacerdote como no había habido, bueno, a los anteriores, pero él personificó el carácter de sacerdote. Sí. Sí, Edil, sí, sí. Sí, en el sentido de que él como padre de familia oraba por sus hijos. Yo creo que esa es una gran lección, ¿no? Para los padres. Y hay que incluir a las madres, ¿no? Padres y madres. Pero quizá el padre todavía tiene más responsabilidad de interceder por los hijos, de orar por sus hijos, definitivamente, sí. Correcto, maestra. Sí, 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 claro que sí, Edil. ¿Comentario más? Vicky. La Aunque ya maestra. están grandes, ¿eh? No, pues eso nada más de que la esposa tremenda, pero no creo que sí haya sido la mamá de los otros porque ella, como decían, ya era mayor y luego se dijo, lo abandonó. Entre líneas se ve que lo abandonó. Entonces, ya cuando él prospera, pues no fue de un día para otro. Pues aquí tengo en mis apuntes que vivió 140 años. 140 años. Sí, en realidad no había problema por eso, pero sí una mujer ya muy grande, aparte de Sara, pero Sara no estuvo uno. Claro. 10, como que ya eso es mucho. Ahora no lo menciona, pero recuerden que en aquellas épocas sí se practicaba también tener más de una esposa. Digo, Sí. de hecho, Jacob tuvo 4. Que no quiere decir que se justifica la poligamia, No, pues Abraham tuvo varias después de pero no Sara. había ninguna ley en contra de ella tampoco. Y sí. Sí, Abraham nada más tuvo una, ¿no? A Cetura. una esposa sí, pero también tuvo a Agar. Ajá, y después a Ketura, ¿no? Ya que era viudo. Isaac también. Isaac nada más tuvo una. Fue fiel. Pero sí, pero otra vez no hay ninguna ley al respecto. Claro que Adán nomás tuvo una, ¿no? Pero no había ninguna ley que limitara, digamos, el número de esposas. No había ley. No había. Entonces la práctica tampoco necesariamente tiene que ser ley. Yo sé que dicen, ¿no? Que la práctica se convierte en ley, pero no necesariamente. Hay que tener cuidado con eso. Como digo, el hecho de que, por ejemplo, no sé, el hecho de que esta persona haya tenido 4 o 2 no quiere decir que hay que tener 4 o 2. Es una práctica, pero no es una ley. Entonces hay que hacer esa distinción, ¿no? Regresando a Job, hablan los amigos. Está abierto, Sí, bueno, maestra, excelente clase. Esperemos que haya excelentes alumnos también. ¿Qué tenemos para la próxima clase? Pues tenemos los salmos. Entonces, ya escucharon, tenemos que estudiar, leer, escuchar los salmos. Ajá. Aparte del 119, los demás sí se escuchan muy rápido. Sí, se escuchan rápido. Pues si no hay ningún otro comentario, nos vamos a... Alex. Un momentito, por favor. Alex. Perdón, ¿de salmos es todos salmos o solamente son? Todos. Ah, ok. Bueno. Hay que leerlos todos. Un momentito. Una pregunta, maestra. Ajá. Buenas tardes. Se hizo
se hizo mucho el análisis sobre los amigos de Job, pero ya en sí la plática, por así decir, entre Dios y Job, o me perdí o como que la mencionamos así como que un poco, ¿no? Sí, Dios le responde a Job que si no es capaz de entender los misterios de la creación, ¿cómo espera comprender los misterios de la providencia y de la soberanía de Dios? Y lo que les decía es que tenemos que ser humildes y admitir que nuestro conocimiento siempre va a quedar corto. Les decía, como seres finitos particulares, no podemos esperar por definición conocer el absoluto, que es Dios. A lo más que podemos llegar es al conocimiento que Dios mismo revela. Y lo que Dios revela en el libro de Job es que es un Dios soberano, que es un Dios que está al pendiente de nosotros. Y por eso terminé con Romanos, que a lo mejor no entendemos cuando hay el sufrimiento. Pero sí tenemos que ser conscientes también de lo que dice el Evangelio. Si somos perseguidos porque somos malvados, pues bien nos queda. Pero dice el Jesucristo, si somos perseguidos por causa de la justicia, o sea, de manera injustamente, pues entonces sí podemos clamar al Señor. Como lo hizo Job. Pero la tesis, así es, pero la tesis de los amigos de Job de que el malo es castigado y el bueno prosperado, y el bueno es bendecido, no es necesariamente correcta. Ese es el ideal. El ideal sí sería así, el ideal. Pero la realidad es que no siempre ocurre esto. Y tenemos que entender que no siempre ocurre. Y que si nosotros llegamos a quedar en esa situación de sufrimiento, de enfermedad, de pérdida, pues tenemos que recordar que Dios está con nosotros y que nada ni nadie nos va a separar de su amor. Okay. Y lo que decía también esa enseñanza de Romanos, no sabemos cómo pedir. Tenemos a una persona enferma, vamos a pedir que el Señor lo restaure, pero quien va a arreglar nuestras oraciones va a ser el Espíritu Santo. Pero aunque no sabemos cómo pedir, sí sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Ahora, a veces suena un poco, pues, falso. Ay, no te preocupes, hermano, Dios tiene un propósito superior para él. En el momento que están en el momento de angustia, pues, a veces hasta choca, ¿no? Que le digan a uno eso. Entonces, mejor saberlo desde ahorita, para que cuando llegue el momento, no necesitemos que ningún hermano nos venga a decir, ay, hermano, fíjate que el Señor tiene un propósito. No, ya lo sabemos, ya lo sabremos. Y pediremos que Dios nos dé la gracia para recordar que nada nos puede separar de su amor. Ningún tipo de aflicción, o enfermedad, o pérdida. Agarrarnos de esa promesa, ¿no? Pero otra vez, insistiendo en el punto que dice Dios, oye, si ni siquiera puedes comprender el misterio de la creación, ¿cómo esperas entender esto? Tú agárrate y confía en mí. No trates de darle una solución pragmática, una solución empirista, una solución tradicionalista, como hicieron los amigos de Job. Sino, mira, yo te estoy revelando aquí, yo soy un Dios providente, soy un Dios que cuida de los leones para que coman. Yo soy un Dios que da la lluvia para que los campos prosperen. Pues soy un Dios que te va a cuidar. Vamos a ver, Edil, ¿tiene algo? Gracias, maestra. Edil y luego Ceci, por favor. Mira, aquí es que su sufrimiento es como una cosa completamente espiritual y está ahí la soberanía de Dios y no es cosa del intelecto. Ahí no entra el intelecto, está ahí presente la soberanía de Dios. Sí. Pues el intelecto no lo vamos a alcanzar a comprender. Así es. Y no porque vaya necesariamente, sí, Edil, necesario en contra, sino porque es superior, porque lo rebasa. Como decía, tenemos que ser humildes y entender que ese tipo de conocimiento de Dios tiene que ser revelado, porque rebasa por definición nuestra racionalidad humana. Sí, se entiende, ¿verdad? Nosotros con nuestra capacidad racional podemos llegar nada más a un nivel. Tratar de comprender la sabiduría de Dios con nada más nuestra propia capacidad intelectual, por definición no es posible. Necesitamos la revelación. Ceci, quería decir algo. Sí, una pregunta. Está el empirista, el tradicional, está también el dogmático. ¿El IU qué sería? El IU
no está clasificado. Como decía, el Eliú no está tan mal, en el sentido de que él propone la tesis de que, pues, no necesariamente es que el malo sea castigado y el bueno sea bendecido, sino que Dios utiliza muchas veces el sufrimiento como un medio correctivo para evitar que uno peque. No está mal, no aplica al caso de Job, pero sí puede aplicar en algunos casos al creyente, sí se puede. Entonces, él no está clasificado porque pues no es así como muy definido. Él, como digo, tiene un poco más de conocimiento aplicado, pero no, él no está clasificado. Porque no es, pues empirista no, dogmático no. No. Práctico, quizá un poco más pragmático, en el sentido que él ve, ¿no? Él ve la realidad de que a veces es así. Pero él no tiene clasificación. Y lo que quiero compartir es que habiendo estudiado el libro de Job, sobre todo el sufrimiento, cómo lo experimenta primeramente Job, luego la participación de los amigos, de la esposa, ante un sufrimiento tal que a veces nosotros podemos experimentar o personas que puedan experimentar, y como dice la maestra, a veces decimos, pues Dios tiene un propósito, y a veces no ayudamos, ¿no? Con el sufrimiento que se está experimentando. Pero yo creo que se resume, ¿no? En las primeras palabras que Job expresa. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová. Creo, es glorificar a Dios en medio del sufrimiento, aun cuando a veces no se puede explicar esa conformidad. Pero cuando nosotros estamos siendo capacitados, tenemos que aceptar la soberanía de Dios, porque eso es lo que pasa en esa respuesta que Dios le da a Job, ¿no? Cuando él llega al máximo, cuando de sus amigos que esperaba tal vez una comprensión, y llega a reclamarle a Dios, ¿no? Porque yo creo que muchas veces uno puede caer también en esa inquietud, ¿no? En ese reclamo hacia Dios. Y tenemos que ver toda esa magnitud de la misericordia de Dios, en donde, como se dice, afianzarnos a Dios hasta lo último. Así veamos la tempestad que se está sumergiendo el barco, donde estemos, ¿no? Que podamos caer al abismo, afianzarnos en las promesas de Dios. Eso es lo que para mí me ha ayudado en momentos muy críticos, muy difíciles, y a veces uno puede caer en el conformismo, ¿no? Pues ahí tienes el ejemplo de Job, pero es una enseñanza, es una herramienta, es un entrenamiento, y como se dice, y yo creo que eso es cierto, nos ayuda para no pecar, para no estar blasfemando en algún momento de lo que nos está sucediendo y ofender a Dios, porque tenemos que ver que Dios es grande, ¿no? Desde que nos creó, tiene un propósito para nosotros. Y así como podamos estar en ese sufrimiento, Dios lo que está haciendo, vaya a ser, es bueno para nosotros. Es lo que yo creo. Sí, es la enseñanza de Romanos, ¿no? Que todo ayuda bien. Aunque eso no quiere decir que no duela, ¿no? Claro. Bueno, creo que no hay algún otro comentario, pregunta. Entonces nos vamos a despedir. Muchas gracias, maestra. Así es. Y nos veremos primeramente Dios en 8 días con los salmos. Hay que leerlos todos o escucharlos todos. Mejor escúchenlos, de verdad mejor escúchenlos, porque es diferente, la experiencia es diferente. Ya les decía yo que estos poemas no eran tanto para ser leídos, eran para ser escuchados, porque la mayoría de la gente no tenía en sus manos, ¿no? Eran para ser leídos, y uno leía, los demás escuchaban y los memorizaban, y eso sí, pues hay que memorizarlos, Ajá. Bueno. Pero escúchenlos, es mejor escucharlos.
Sí, Sí. sí, Bendiciones para sensibilizan. todos. Nos estamos Gracias, maestra. Así es. Disfrute. Bueno, Saludos a su listo. compañía. Ajá. Bye. Bye, Gracias. adiós. Muchas Adiós. bendiciones. Ay. Adiós, mami. ¿Cómo nos bajamos? Ok,